Hola, feliz noche. Estaremos conversando hoy con la doctora Yelitze Cortés. Yelitze es especialista en Derecho de Propiedad Intelectual. Vamos a hablar del tema que está en tendencia. Y el tema que está en tendencia no es otro que las responsabilidades tributarias de los condominios. ¿Pueden los condominios estar obligados a declarar impuestos sobre la renta, a declarar IVA? ¿Qué situación tienen ellos frente al CENIAT? ¿Qué podemos esperar cuando la administración tributaria visita un condominio? Este tema se ha vuelto muy importante porque a mediados del mes de octubre fue sancionada un condominio residencial ubicado en la ciudad de Caracas por no presentar declaraciones de IVA y por no presentar declaraciones de impuestos sobre la renta. Estamos esperando que Yelit se aparezca por acá. Ella la puedes conseguir en aquí como @con.dominio. Las personas que están solicitando unirse para estar en el video, esa opción es para transmitir con nosotros y nuestra invitada es la doctora Yelitze Cortés, así que me van a disculpar, pero no les voy a aceptar la solicitud. ¿Qué sabemos hasta ahora de este caso? Bueno, aparentemente la Junta de Condominio se enteró de la sanción a través del portal fiscal del CENIAT, que es una cosa importante de tener en cuenta, porque para la imposición de una sanción tiene que ocurrir un procedimiento previsto en el Código Orgánico Tributario, bien sea de verificación de deberes formales, bien sea de fiscalización, donde además tenga la oportunidad del contribuyente de ejercer los medios de defensa que crean pertinentes. Bueno, ya está con nosotros Yelitze, la doctora Yelitze Cortés, abogado, tiene más de 20 años de experiencia en el área de derecho de propiedad intelectual. Yelitze, cambia la imagen que estamos viendo tu estudio con tu pared verde. Por favor, dale rotar. Si me estás escuchando, ahora sí te vemos. Mi sala, es mi sala donde Esto están es mala. pintando y están pintando. Bueno, de verde, ya sabemos. Y aquí tengo a alguien que me está reclamando que hoy no bajamos a pasear. Ay, hola Isa, ¿cómo estás? Es que la mascota de Yelitza es famosa en redes sociales. Aisha me está reclamando que hoy no bajamos a pasear. Suele suceder. Saluda, Aisha, a la Está audiencia. Isa, bueno, porque estamos en casa todos. Gracias, Yelitza, por abrirnos las puertas de tu hogar para tener esta conversación de un tema que nos apasiona, porque a ti te apasionan las residencias, los condominios residenciales, comerciales, mixtos, y acá nos apasiona el derecho tributario, así que bueno, esto además implica que se trata de trabajo en equipo. Yes. Jelly, cuéntanos un poco de qué fue lo que pasó en este conjunto residencial. Esta fue una sanción que le impusieron a un edificio residencial ubicado en La Urbina, ya todos lo hemos conocido porque se hizo público. Y lo interesante de esto, Mariela, es que según la información suministrada por los mismos miembros de la Junta de Condominio, ellos se enteran de esta sanción porque se meten en el CENIAT a efectuar la revisión de su cuenta, quizás iban a renovar su RIF o algo, y allí es donde ellos se enteran. Ellos no fueron visitados por el CENIAT. El CENIAT no les pidió la documentación, el CENIAT no verificó que ellos eran un condominio residencial, no les pidió ningún tipo de información y ellos se enteran es cuando ellos entran al portal del CENIAT y ven que tienen una multa y que la multa no era de ahorita, sino supuestamente ya tenía tiempo y a ellos nadie les había notificado, no hubo una providencia administrativa. Buenísimo.
se enteran de todo esto es cuando ellos se van para el departamento de cobranza. No, es muy grave porque sea como sea, la obligación o no que pueda tener una junta de condominio de presentar declaraciones tributarias, es importante que los funcionarios realicen el procedimiento como debe de ser. Es decir, que se Sí, emita una providencia donde se indique cuáles son los funcionarios actuantes, que se diga qué tipo de procedimiento es, si es una verificación de deberes formales o si es una fiscalización, que se emita sí. un acta de requerimiento donde se le solicite la información y que además haya espacio para la defensa del contribuyente. Y en este caso aparentemente no fue así. ¿Tú me escuchas bien, Mariela? ¿Me Yo te escuchas? escucho perfecto. ¿Tú me oyes bien a mí? Sí, sí te escucho. Es que creo que se me desconectó el micrófono. Pero un momentito. ¿Ahí me escuchas bien? Te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Sí, déjame quitarme esto porque se me desconectó. Bueno, entonces eso fue lo que pasó. Resulta que ellos se enteran es porque se meten en la página, ellos no recibieron la providencia, ellos no recibieron la visita de los funcionarios del CENIAT, no les fue requerido de documentos y cuando ellos empiezan a averiguar, empiezan a solicitar pues, orientación eh, a personas conocedoras del tema, les dicen, bueno, nosotros nos vamos a ir a la gerencia de cobranza, a la división de cobranzas, ahí en la oficina de los jueces, y allí es donde le indican que ellos deben pagar. Y punto, que ellos deben pagar. Entonces, es cuando ellos empiezan a hacer las consultas, se encendieron las alarmas, bueno, ahí y en otros condominios, porque el asunto se divulgó a través de los medios de comunicación y tengo entendido que ya el edificio pagó, es decir, no recurrió de esta decisión, no la apeló y decidieron pagar. Pero fíjate una cosa en el derecho tributario que es importante saberla. Una vez que te imponen la sanción en vista de la reforma del COD del año, creo que es la del 2014, porque lo han reformado varias veces. Cuando tú introduces un recurso, bien sea un recurso administrativo o un recurso contencioso tributario, introducir el recurso no suspende la sanción. Ujú. De hecho, las oportunidades de defensa se tienen que ejercer antes de que te impongan la sanción. Porque una vez que te imponen la sanción, si bien tú puedes iniciar un recurso superior jerárquico tributario o un recurso contencioso tributario, por las mismas características de lo que está previsto en el COD, tú tienes que pagar. Y si después usted gana, bueno, te reconocen ese crédito. Sí. Y Entonces, bueno, gracias. sí, entonces, bueno, desconozco ya después cuál fue el curso que tomó esto, pero sí tengo entendido que es un edificio que alegó siempre, cuando lo vio, alegó siempre en su defensa y decía, cónchale, nosotros no es justo, de que nosotros somos un condominio residencial, de que nosotros ni siquiera tenemos arrendado espacios, ¿sabes? Estas zonas rentables estas áreas rentables que tenemos de acuerdo a nuestro documento de condominio, no tenemos arrendada a ningún tercero, no emitimos ningún tipo de facturas, porque recuérdate que la planilla de gastos comunes es una liquidación de gastos, no es una Ujú. factura, no la puedes catalogar ni calificar una factura porque no lo es una planilla de gastos comunes, inclusive por la misma naturaleza de esa planilla de gastos comunes, la prescripción que opera no es la breve, la de la factura. Ujú. ¿Ves? No, Es y además que es inherente a la condición de ser una entidad sin personalidad jurídica, sí. porque tú te Entonces, juntas es para un propósito específico que no da origen a una persona jurídica distinta de los miembros económicos. no la tiene. Fíjate que la misma ley le atribuye al administrador la responsabilidad de otorgar el poder a los abogados a la hora de que nosotros tengamos que demandar una deuda de condominio, por decir algo, o Ujú. cuando tenga que comparecer en juicio. Es el administrador quien a través de la Junta de Condominio que te autoriza para otorgar el poder al abogado es quien comparece en juicio, porque la Junta no, ni la comunidad. Exactamente.
Y fíjate, Entonces, una ajá, cosa que dices que es muy importante, y es que en principio la fuente de ingresos, y en ingresos bien entre comillas, o el origen de los fondos para cubrir los gastos son los mismos aportes de los copropietarios. O sea, esto se hace sin ánimo de lucro, pero además es algo que no se hace a título oneroso. Y es importante tenerlo claro, ¿por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del IVA, que ya mucha gente haciéndonos preguntas, que si tienen que emitir factura del IVA, la factura se emite por las operaciones que están bien sea grabadas por IVA o que están exentas, por ejemplo, porque son servicios, pero la misma ley dice, mira, estos servicios por sus características, o son servicios o son bienes, o por sus características, por interés público, el legislador decide desde la misma norma, esto no va a estar grabado. Pero son esas operaciones las es que que dan origen a la emisión de una factura grabada, por inclusive una factura fiscal. un condominio normal, un edificio donde yo vivo, mi residencia, ese aporte que entregan los propietarios, eso no puede ser calificado como ingreso, porque Uh eso no es -huh. un gasto, porque entonces ya aquí estamos entrando a otro escenario, ¿entiendes? O sea, Uh el -huh. condominio ingreso. Ese aporte que efectúan los copropietarios en proporción a su alícuota para poder cubrir esos gastos comunes es sobre unos gastos que ya hemos causado en el edificio. Y Exacto. entonces, bueno, pagamos el trabajador residencial, pagamos nuestra empresa, nuestros proveedores, me pasan, me lo relacionan en una planilla de gastos comunes, se lo paso a los copropietarios y cada uno de ellos paga. ¿Para qué? Para mantener la operatividad del inmueble. Entonces, en ningún momento puedo catalogarlo como un ingreso porque no lo es. Claro, y Entonces, ahí pareciera lógico que, bueno, ya que estamos hablando de que es una actividad que sin fines de lucro, que no tiene título oneroso, que no son ingresos, que son aportes para cubrir gastos comunes, pareciera lógico que no tuviera yo que declarar ni esto no es impuestos sobre la renta, ni IVA, ni nada. de hecho, no es una prestación de servicio, Mariela. Ahí Exacto. no hay una prestación de Ahí no hay un servicio. servicio. Sin embargo, y aquí es donde está el punto álgido, en el derecho tributario la cosa no nos quedaría tan clara, Así es. porque no nos dice expresamente la ley de impuestos sobre la renta Uh que los -huh, condominios no están sujetos, uh que -huh. debería decir. No lo No, dice. no lo dice. No, aunque yo digo, bueno, pero si no tengo enriquecimiento neto gravable no debería estar sujeto. Sin embargo, entonces empieza a abrir puertas, te empieza a referir a comunidades. De hecho, en algunas actuaciones previas de la administración tributaria que han seguido el camino contencioso, pero que además hay que dejar claro que tienen aproximadamente 10 u 11 años de haber ocurrido esa situación. Eh, una de las cosas que ya el CENIAT alegaba era que se trataba de comunidad. Uh -huh. Y entonces las comunidades sí están obligadas a presentar declaración de impuestos sobre la renta. O también han alegado, bueno, y esto es importante tenerlo claro porque, como les digo, en 2014 la ley de impuestos sobre la renta, un 18 de noviembre, fue modificada para excluir expresamente a todas las actividades que se hicieran sin fines de lucro. Y dice, bueno, fundaciones y toda actividad sin fines de lucro debe presentar declaración de impuestos sobre la renta. Da la impresión de que la pretensión de la administración tributaria podría venir por aquí. Uh -huh. Así es, así es. Y fíjate algo interesante que yo he visto también, por ejemplo, hablamos siempre de ingresos y de enriquecimiento. En ningún momento en una comunidad de copropietarios tú ves enriquecimiento, Mariela. Ni siquiera cuando tú das en arrendamiento, que es una de las actividades grabadas, corrígeme si ese es el término, Uh -huh. eh, el arrendamiento inmobiliario, que es una de las actividades económicas que está grabada por el impuesto,
En materia de propiedad horizontal, allí no vemos enriquecimiento. ¿Por qué? Porque tú das en arrendamiento un bien rentable, un edificio X arrendó una azotea, que es un bien rentable que lo tiene su documento de condominio de ese edificio en particular, y la ley es muy clara y la ley es de orden público y te establece en el artículo 20 las obligaciones del administrador y establece que el administrador está obligado a recaudar los gastos comunes, a elaborar su planilla, recaudar los gastos comunes de los copropietarios y en caso de bienes rentables, recaudar los cánones de arrendamiento, aplicarlos al gasto común y si excediera, si excediera ese importe al gasto común, la comunidad, la asamblea, decide qué otro destino le da o en su defecto ordena su distribución entre los copropietarios. O sea, ese ya es el último requisito y el último eslabón. Y ahí es donde podría ser, Jay, que se parecen a las comunidades que Ahí, menciona la ley de impuestos sobre la renta, por ejemplo, las sociedades de personas, las sucesiones que funcionan como comunidades y que tienen que presentar declaración, pero que en el caso de que hayan estos excedentes, pues pagarían impuestos en cabeza de socio o de comunidad. sí, eso creo que está en el artículo 7, ¿no? Tengo la ley aquí. Eso está en el artículo 7, exactamente. Pero es importante tener, fíjate tú, aquí nos están haciendo una pregunta interesante que nos hace Maribasti y nos dice, los condominios no pueden emitir una comunicación al CENEAT que indica que no están generando rentas y que de tenerlo en su momento iniciarían los procesos de declaración de rigor. Ay, fíjate tú, estás asomando algo que podría funcionar. ¿En qué sentido? Una de las mejores estrategias de defensa del contribuyente, y siempre la menciono aquí, quienes nos siguen en NAIMA saben que siempre hablamos de ella, es la consulta jurídico-tributaria. Así es. Para profundizar, les recomiendo el libro La defensa del contribuyente de nuestro apreciado Luis Fraga Pitaluga, que además pueden entrar en su página web y la pueden descargar gratis, o si lo quieren tener en físico, como lo tengo yo, lo pueden comprar en Amazon. Pero les cuento, esta podría ser una opción. Ahora, eso no es un escrito, una comunicación, una carta de niños Jesús, eso es un trabajo que se tiene que hacer en equipo, en este caso además con profesionales del derecho, del área tributaria y con profesionales de derecho de propiedad horizontal, para poder explicar en términos... Derecho de petición. Exactamente. El derecho de petición que tenemos consagrado en nuestra Carta Pero Magna. además es otra cosa, lo lindo de la consulta es que yo le expongo al CENEAC los argumentos de hecho, de derecho y nuestro criterio. Y hasta que no me conteste, mi criterio es válido. Y no me puede sancionar por haber hablado según mi criterio porque mientras no me haya contestado. Así es. Entonces, esa puede ser una opción. Es interesante eso, Mariela. Yo no lo sabía. En serio. Eso es defensa contra las artes ocultas. Yo lo uso mucho con mis clientes. Por ejemplo, este año lo hemos usado mucho con el IGTF y las ventas a crédito. Y nuevamente ha sido trabajo en equipo, en este caso, con los equipos de ventas, con los equipos de administración de nuestros clientes para construir una consulta jurídico-tributaria sustentada en los hechos y en el derecho y exponer un criterio y hasta que no nos contesten, eso es, no nos han contestado. Hay gente que le contestan, tengo una gran amiga, que es Auribet Carrero de Calle Contadores, que ha hecho consultas y le han contestado. Pero esto también está bien, porque cuando te dan la respuesta te dicen, bueno, estás en lo cierto, no estás en lo cierto, este es el criterio de la administración, y te ayuda muchísimo porque de todos modos, por el tiempo que tú obraste sin respuesta a tu consulta, usted está protegido. Así es. Qué interesante. Entonces, por eso me gustó mucho esta pregunta, porque va asomando algo que está previsto en la norma, pero que hay que saberlo hacer. Nos pregunta Janet, a mí nos está haciendo una pregunta de impuestos sobre la renta, que es lo que estamos hablando ahorita, porque el IVA tiene mucha más tela que cortar.
Si el Ajá. condominio jamás ha declarado impuestos sobre la renta, debería empezar a declarar a partir de este año y obviar los años anteriores. Cuidado, cuidado, Janet. Hay que ver, siempre lo decimos, que cada comunidad, y el se lo dice siempre, cada comunidad es distinta, hay que ver qué ha sucedido con esa comunidad, hay que ver qué ha pasado con la contabilidad de esa comunidad y qué criterios van a seguir. Fíjate que hay algo interesante aquí. Hay algo interesante que tiene que ver con esto que estás conversando, ¿no? Porque los edificios dicen, no, bueno, pero es que no me corresponde, tú no puedes emitir un juicio a la ligera. Hay edificios que están emitiendo facturas cuando le emiten algún tipo de factura por las compras de caja chica. Lo conversaba en estos días con mi colega Miriam Contreras, que este tema de este edificio yo se lo pasé a varios colegas y estuvimos pues disertando un poco ideas bueno, mira, procede, no procede, qué defensas tendría este edificio, paga, no paga, todo eso. Entonces, ella me comentaba, me decía, Yelitze, pero es que he visto edificios que inclusive mandaron a hacer talonarios de factura para soportar sus gastos de caja chica. Entonces resulta que compran varias cosas, agarran una sola factura, se la mandan al administrador, le dicen, mira, aquí está mi factura por mis gastos del mes. Estás emitiendo una factura allí. Entonces hay edificios, ¿ves? Entonces, cuando tú entras ya en esa actividad, cuando ejecutas ese tipo de actividad, emitiendo ese tipo de factura, bueno, mira, tú estás expuesto, como lo decía Daniel Betancourt en estos días en la entrevista que le hicieron, que me encantó, él lo dice, ya tú te expones a la administración tributaria porque ya estás ejecutando un tipo de actividad que está sujeta a No, declaración. ojo, emitir una factura como soporte de un gasto de caja chica, o sea, eso no tiene sentido contable. O sea, bueno, yo soy hija de contador, entonces en mi casa todo tiene que tener un poco de sentido contable. Para que veas de qué estamos hablando. Inclusive, también estuvimos conversando y nos dimos cuenta de inmuebles y edificios que tuvieron la maravillosa idea de efectuarle pago a los miembros de la Junta de Condominio. Y entonces los miembros de la Junta de Condominio, bueno, sabes que son cargos que no son remunerados. Entonces ellos ahora dijeron, bueno, la asamblea decide que le vamos a efectuar un pago. Y estos propietarios, que son presidente y vicepresidente, como que decidieron nada más los dos principales, ellos, bueno, nos van a emitir una factura porque ellos nos están prestando un servicio a nosotros. No, porque no son la administradora. O sea, ¿Ves? el que nos va a emitir una factura porque nos está prestando un servicio es la administradora, bien sea una persona que se contrata para la administración o una compañía que se contrata para la administración de ese condominio. Entonces nos damos cuenta de una serie de actuaciones que está ejecutando las juntas de condominio, sobre todo las que están llevando administración ellas mismas, porque ese es otro tema. Hay muchas comunidades que han decidido administrarse ellos mismos, no tienen la figura del administrador, se administran ellos a través de la figura de la junta. Entonces empiezan a ejecutar cierto tipo de actividades, a emitir facturas, mandaron a hacer talonario de facturas porque, bueno, ellos decidieron hacerlo así. Los condominios tienen que asumir su No, responsabilidad. y hay un riesgo fiscal cierto ahí, sobre todo porque además no tiene sentido esa factura de reingreso de gastos. Eso no tiene sentido. Pero fíjate tú, un comentario que nos hace Gabo Sotillo, que aquí sí tiene sentido la factura. Y eso nos lleva al IVA. En mi edificio, la azotea está alquilada para antenas de telecomunicación a una empresa privada. Y eventualmente se alquila el salón de fiesta. Y dice, bueno, pero esos ingresos son para fondos y pagos del edificio. Como lo estamos explicando muy bien, Yelitza, que está dispuesto en la ley de propiedad horizontal. Pero fíjate tú desde el punto de vista tributario. El edificio de Gabo, una vez que arrienda la azotea, porque me imagino que que está previsto en su documento de condominio que lo pueden hacer, Ajá. una vez que ustedes hacen ese contrato de arrendamiento y reciben esos ingresos de la empresa de telecomunicaciones, este condominio sí está en la obligación de emitir una factura fiscal. Porque y te voy a explicar lo bonito, porque además de chance de echar un cuentico del IVA bien bonito.
Fíjate tú, ese es un servicio, no solamente que está grabado, sino que es a título oneroso, no es gratuito. Ustedes no le regalaron ese techo, ese espacio, a la empresa de telecomunicaciones, o sea, eso es a título oneroso. Y además es un servicio que está grabado por la ley del IVA. Cuando usted, aunque no tenga personalidad jurídica, que es el caso de las juntas de condominio, porque luego están las asociaciones civiles que ahí también está muy interesante el tema. Pero en el caso de una junta de condominio que hace esto, está en la obligación de emitir su factura de IVA, porque esa es una actividad grabada. Está en la obligación de, aparte de tener su libro de contabilidad que está previsto en la ley de propiedad horizontal, de tener sus libros auxiliares del IVA, compras y ventas. Y hacer esa, pero está sin lugar a dudas de hacer sus declaraciones mensuales de IVA y pagar el IVA que les dé a pagar en el caso de que tengan un excedente de débito fiscal, que les dé cuota tributaria. Lo mismo si alquilaste el salón de fiesta. ¿Por qué? Porque esas no son las actividades intrínsecas, no onerosas del aporte de gastos que hacen los copropietarios, o la palabra nueva que aprendí esta semana, condóminos. Así es. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos acá, Jelly, porque está buenísimo. Sí, es muy interesante esa pregunta que hicieron ahorita porque hay muchos edificios que tienen arrendados sus espacios comunes, porque bueno, tu documento te permite que lo hagas, y contrataste generalmente el común denominador es alquilar tu azotea o alquilas tu fachada. También que si lo tiene tu documento de condominio, bueno, pues bien puedes hacerlo. Entonces ahí automáticamente le tienes que emitir tu factura a la empresa de telefonía, a la empresa a quien estás publicando en tu fachada. Y no solo eso, tienes también compromisos con la administración tributaria municipal. Exactamente. ¿Ves? Tienes compromiso con la administración tributaria municipal. ¿Ves? Y ojo con el destino de tu salón de fiesta. Que tienes allí un impuesto que debes pagar en tu alcaldía por esa publicidad. Y fíjate que ellos tienen, nosotros estamos obligados a pagar un impuesto, así tengamos el nombre de nuestra empresa afuera en la entrada de nuestra oficina. Uh-huh. Desconoce que esto también esto puede suceder así de esa manera. Entonces, no, por y hay, fíjate, Jelly, que hay, por ejemplo, municipalidades que aunque tú vayas a hacer, por ejemplo, en Girardot es así, en Maracay, tú vas a hacer un evento sin fines de lucro, pero tienes un espacio que es rentable para espectáculos, y ellos consideran a veces que los espacios para fiestas son espacios para espectáculos, tienes que registrarte como prestador de servicio, aunque no lo cobres. O sea, le cedimos el espacio a tal. Entonces también hay que poner el ojo de qué es lo que dicen las ordenanzas. En la de el licenciado Beni, la verdad es que es bien abierto para conversar con la gente aquí en el municipio de Girardot, pero hay que tener bien presente qué dicen las ordenanzas y qué decisión o qué postura están tomando las alcaldías con respecto sobre todo a ese alquiler de espacios de espectáculos. Estás en determinado municipio, revisa la página web de tu alcaldía, que generalmente ahí están publicadas todas las ordenanzas. No, no te gusta la parte tecnológica, te metes y nunca bajas, se te cuelga, tu internet no es con buena conectividad. Bueno, me acerco directamente a la alcaldía, yo junta de condominio y verifico, mira, yo soy de la junta de condominio del edificio, yo quisiera saber cuáles son las ordenanzas vigentes para mi municipio, a ver cuál me aplica. Bueno, tienes ahí las ordenanzas de convivencia ciudadana, tienes la de publicidad y propaganda. O sea, es importante que los condominios se acerquen a la alcaldía de su jurisdicción de manera, bueno, de saber cuál es la normativa municipal que le es aplicable, porque inclusive le va a ayudar para temas de convivencia. Nos hacen dos preguntas en Megarmendia. La primera, ¿qué pasa cuando el administrador es un copropietario? ¿Eso se puede hacer
¿Se le puede pagar? El administrador puede ser una persona natural o jurídica y Ujú. puede ser inclusive un copropietario. Yo no recomiendo que sea un copropietario porque veo ahí conflicto de intereses. A mí me gusta separar esos cargos, el del administrador y el de la junta. El de la junta necesariamente tiene que ser copropietario, pero el administrador debería ser pero perfectamente puede ser un copropietario. Entonces, si lo nombra la asamblea, es un cargo que debería ser remunerado, claro, claro que sí, pero ahí la figura. O sea, tú no estás, el cargo que no es remunerado es el de la Junta de Condominio. Ujú. Él lo Nos dice por pregunta, y ella también nos dice, nos hace un comentario, la mayoría de los condominios llevan una contabilidad muy básica. Incluso muchos ni junta legalizada tienen. A veces el administrador es un propietario que hace el favor. bueno, quiero aclarar aquí que la Junta no tiene que estar legalizada en ninguna parte, porque basta que la Asamblea se convoque conforme las formalidades de la Ley de Propiedad Horizontal, tu documento de condominio, y que el acta la asientes en tu libro que has sellado previamente en notaría pública. Tú no necesitas legalizar ni registrar ni llevar eso a ninguna parte. Importante saber eso. Importante. Nos dice Julia que ella hizo la consulta en el CENIAT y dice, yo hice consulta en el CENIAT y me dijeron que los condominios netamente residenciales no están obligados a declarar. Importante, lo que te diga un funcionario no obliga al CENIAT. No, Cuando yo hablo de consulta, es que usted hace un escrito con consulta por... abogados, Ujú. formal, lo presenta con sus anexos si hagan falta, se lo reciben, se lo sellan y de igualmente por escrito le contestan, porque Ok, las palabras se las lleva el viento. así es. Dice una pregunta, ¿se debe declarar impuestos sobre la renta? Mira, depende. Hay dos criterios y cada quien tiene que analizar la situación de su comunidad, si es Ujú. condominio, si es una asociación civil, cómo están cubriendo los gastos de esa comunidad y además, bueno, ver cuál es la posición de riesgo fiscal que ustedes tienen, porque a lo mejor no es lo mismo una junta de condominio en Anaco que una junta de condominio en Prado del Este. La posición de riesgo fiscal es distinta. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta y aquí nuevamente creo que es muy importante el trabajo en equipo con buenos asesores. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí es conversar con ustedes, pero esto no constituye asesoría de ningún tipo. Ujú. Ajá, bueno, sigo buscando preguntas de Elitze. Pero creo que podemos hablar un poquito de las asociaciones civiles, que es lo otro que está ocurriendo. Sí, eso es un tema muy interesante porque sabes que hay un régimen distinto, sobre todo ahorita en materia de impuestos, para las asociaciones civiles que para las como tal, ¿no? Entonces, mm, nosotros vemos edificios que no están sometidos al régimen de propiedad horizontal, es decir, un propietario que no lo destinó en propiedad horizontal, no lo vendió, no hizo todo este trámite, pero constituyó una asociación civil, pero funciona como condominio. Entonces, él tiene unos estatutos, él se rige por código civil y por esos estatutos, y por allí es que nosotros debemos guiarnos, ¿no? Eso Los también lo vemos en condominios industriales de Elitze. Sí, entonces constituyen su asociación civil. ¿Por qué? Porque no fueron enajenados bajo el régimen de propiedad horizontal. Pero cuando tú tienes inmueble que específicamente tiene un documento de condominio y fue destinado en propiedad horizontal, tú te riges por esa ley especial que es la ley de propiedad horizontal. Gaceta 3241 del 18 de agosto de 1983. Y Esa es la ley. tú has visto, Yelitze, eh, inmuebles que fueron destinados bajo el régimen de propiedad horizontal y que después hacen una asociación civil. Sí, sí los he visto, sí los he visto, muchos, que entonces funcionan como asociación civil y dejaron su documento de condominio y la ley de propiedad horizontal a un lado. Eso es grave, eso es grave. Esto se justifica, Mariela, y a nuestra respetada audiencia del día de hoy, eso se justifica
cuando se ha justificado, en estos procesos de intervención del Estado de inmuebles, ¿sabes, no? Que entonces el constructor, bueno, va por el 80% de la construcción de la obra y resulta que el Estado agarró e intervino esa... Ajá. Pero resulta que ese inmueble ya tiene documento de condominio, fue destinado al propio horizontal, pero lo toma el Estado, lo interviene, nombra una junta interventora por parte de ellos y luego les dice a ellos, bueno, mire, organícense ustedes para que sean el enlace con nosotros, ¿no? Entonces, como allí ni siquiera hay un porcentaje de venta, nunca formaron junta de condominio ni nada, sino que hay un 20% de venta, ese 20% tiene un fin, tiene un interés común, que es este, de ser el enlace con el Estado que puede intervenir y con la Junta Interventora. Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese instante? Bueno, forman, se constituyen en asociación civil y se empiezan a regir. O sea, esa es una de las únicas justificaciones que yo le veo a edificios que constituyeron asociación civil aún siendo propiedad horizontal, ¿ves? Que no lograron el porcentaje necesario, los intervino el Estado y constituyeron una asociación civil. Pero he visto inmuebles, edificios, que pasó el tiempo, y lo digo con conocimiento de causa, pasó el tiempo, vendieron, tienen ahorita el 100% vendido, el Estado ya no tiene nada, y todavía funcionan como asociación civil. Digo, señores, ya ustedes dejaron de ser o sea, ya la asociación civil cumplió el objeto para el cual se había creado. Ustedes tienen un documento de condominio. Entonces, hay muchas diferencias ahí. Nos desviamos del tema y nos fuimos a la parte. No, pero ese tema está buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque esa asociación civil, sin lugar a dudas, tiene que hacer su declaración de impuestos sobre la renta. Ahí la tienes. Entonces, cuando tú haces esto, entras a otra esfera obligacional totalmente distinta a la que tiene la propiedad horizontal. Y aquí no cabe consulta, aquí lo que cabe es ponerse al día. Inclusive te nace la obligación independientemente de que haya lucro o no. Exacto, no, esa es una obligación aunque usted no tenga fines de lucro. De hecho, fíjate que los únicos que están exentos como instituciones privadas de impuestos sobre la renta son las que se dedican a la beneficencia. Exactamente. El religioso, todo eso tiene que, la Conferencia Episcopal Venezolana tiene que presentar declaración de impuestos sobre la renta. Así para, es. Para dejarlo clarito, pues. Entonces, que no, sí, entonces hay muchas cosas que evaluar aquí. Hay muchas cosas que evaluar aquí. Y también, como te decía, en las asociaciones civiles tenemos condominios, lo que se llama condominios industriales, tenemos agrupaciones de casas, porque, por ejemplo, que son esas urbanizaciones cerradas, y las tenemos en playas, las tenemos en ciudades, donde hacen una asociación civil para organizar el funcionamiento, el mantenimiento de esa comunidad, sea industrial, sea recreativa, sea vacacional, sea de vivienda, y esa asociación civil sí que tiene que hacer su declaración de impuestos sobre la renta. Podríamos hacer consulta y sentarnos a conversar sobre qué pasa con el origen de cómo estamos costeando estos gastos, de dónde salen los fondos para el pago de los gastos, y ahí podría entrar una consulta por el tema de la facturación, que da mucho de qué hablar. Pero sobre el tema del impuesto sobre la renta, las asociaciones civiles sí tienen que presentar su declaración. Entonces tienen que ver muy bien cómo está constituida su comunidad. Entonces fíjate que si hace una diferencia eso de que tú seas propiedad horizontal y decidiste agarrar, no, bueno, que yo me voy a ir por una asociación civil. Entonces resulta que cuando tú haces una asamblea de copropietarios no sabes si tienes, tienes un año para impugnarla de acuerdo al artículo 25 o tienes 5 de acuerdo al Código Civil. O sea, no sabes entonces voy a aplicar ¿cuál aplico? ¿La del año o la de los 5 años? Importante.
Entonces es un enredo grande. Entonces, Es bueno, una enredadera. hay muchas comunidades creativas, créeme. Hay muchas comunidades creativas que inventan y luego no ven las consecuencias jurídicas de todas esas Y cosas que económica, porque cuando hablamos de impuestos, aquí estamos hablando de consecuencias económicas, que puede ser que una extra limitación de la autoridad tributaria o la autoridad tributaria puede estar actuando a derecho. puede estar actuando a derecho, porque de repente tienen elementos allí que constituyen hecho imponible. Exactamente. Puede ¿Ves? que no tenga fines de lucro, pero sí constituyen hecho imponible. Entonces, es tema de cuidado. Ahora, yo lo comentaba ayer, creo, esta mañana, perdón, que conversé un poquito con Diana Carolina Ruiz, y ella me decía, bueno, que cuál era mi recomendación, ¿no? Para lo de los condominios con respecto a todo esto, y yo le decía, mira, Diana, más allá de dar la recomendación de que verifiquen cómo están ellos con el SEñAT, es verificar cómo están ellos con todas las obligaciones que tienen Ujú. con seguridad social de sus trabajadores, cómo tiene el tema del fondo de ahorro obligatorio de vivienda, porque hoy puede seleccionar, pero mañana puede recibir a la inspectoría de trabajo para ver cómo están las condiciones de ISACEL, para ver cómo está su trabajo residencial. Entonces, esto, eh, bueno, estamos apagando fuegos acá, ¿no? Ujú. Dedicando a todos los condominios nada más a revisar el tema fiscal y lo otro. Es que todo eso hay que revisarlo, porque además con el tema fiscal, si fuese, por ejemplo, la asociación civil, o si el CENIAT te responde a tu consulta, usted es una comunidad y entonces está obligado a declarar, porque pero usted lo puede contestar. Después tú puedes apelar Entonces, y hacer otras por cosas, pero usted puede ejemplo, contestar eso. Mariela, hablando de comunidad, ¿la misión vivienda no es una comunidad? ¿O qué es la misión vivienda? Es una comunidad. Misión vivienda, los organismos, esa es una comunidad. Ahí tienes al comité multifamiliar de gestión, que es como decir la junta de condominio acá en propiedad horizontal. Ellos, entre ellos se organizan y reciben un aporte cada uno y aportan al gasto común. Esta es una comunidad. Ellos están obligados también, Yo diría que sí. ¿ves? Entonces hace falta, pienso yo que hace falta eh, eh, un artículo, una norma de manera muy clara, puntual, específica, donde podamos estar claros y verificar, bueno, yo soy condominio, soy residencial, soy comercial, bueno, a ti te aplica de esta manera, no tienes ingresos y están exentos a los condominios residenciales, no así los residenciales que generen algún tipo de ingreso. Eso sería lo ideal, que hubiera un capítulo o un título dentro de la ley de impuestos sobre la renta donde dejara muy claro esto, porque no lo está. Y entonces eso se abre a diversas interpretaciones y como te digo, lo más importante es que uno pueda hacer una consulta y lo otro importante con las consultas ante la administración tributaria es que lo que te responden a ti es para ti y no es para otros. O sea, Así no es es. que, pero al edificio al lado le respondieron tal, entonces eso es igual para mí. No. No, no, porque se evaluó las características especiales de ese inmueble y las Mm. actividades que ejecuta ese inmueble. Nos dice R. Lanetti de Litze, muchas juntas de condominio para evitar el pago de impuestos obvian la factura para evitar el impuesto de ley. Entonces pago todo sin factura. Se ve mucho. Saludos a Rafaela Netti. Ah, o sea, es de los contactos de Litze. Marianela nos dice, el problema de los condominios es que se ven gastos que no están justificados. A ver, eso es otra cosa. Ya esto es un Sí. tema, bueno, tú debes tener tus gastos debidamente, o sea, ya esto es una cuestión de control por parte tanto de Junta como por administrador y de los mismos copropietarios.
Mira, Mauri nos dice, en nuestro edificio declararon impuestos sobre la renta 2015, 2017 y 2019, o sea, un año sí, un año no. Apenas estamos desde hace 4 meses en la Junta. ¿Qué hacemos? Hay que ver qué pasa en tu edificio, bajo qué régimen están, por qué no se declararon esos años que no, qué pasó allí, pero necesitan, ¿qué puedes hacer? Buscar buenos asesores, tanto en propiedad horizontal como en el área tributaria. Fórmula mágica para los edificios. En los edificios que están esperando ahorita fórmulas mágicas, con esto déjenme decirles que eso no existe. No. Eso no existe. Tú puedes brindar algún tipo de orientación y guía, pero usted debe buscar la asesoría del profesional de la materia. Mirna dice, nuestro edificio tiene arrendado un espacio en la azotea a una empresa de telefonía desde hace mucho tiempo y nunca ha declarado el SENA. Bueno, Mirna, es momento de evaluar riesgo fiscal, de ver qué ha pasado con esos ingresos, y trabajar al respecto, porque esa sí es una actividad grabada. Ahí estamos listos con el IVA. Lanetti nos dice, alquiler de áreas comunes, alquiler de fachadas, de puestos de estacionamiento, toda aquella actividad que genere rentas debe ser declarada y pagado su impuesto respectivo. Aquí es interesante porque estas actividades entramos en dos puntos desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista del IVA no hay lugar a duda, hay que emitir factura, libros del IVA, declaraciones del IVA. Ahora, desde el punto de vista de impuestos sobre la renta, tenemos que ver qué pasa, qué se aplica, si queda excedente, a dónde va. Hay que nuevamente trabajar caso por caso. Dice Medín, YJ Medín, en los condominios creo que lo que hay que tener presente es si se está en presencia o no de un hecho imponible, tanto en el IVA como en el impuesto sobre la renta. Eso es así. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos, porque tenemos muchos comentarios. Nos pregunta si vamos a dejar esta conversación grabada. Sí, la vamos a dejar grabada y la vas a poder ver por partes todas las veces que tú quieras. Así, aquí también que a ver. Publicar. Mira lo que nos dice Creaciones AC. Para poder abrir una cuenta jurídica, nos pidieron registrar una asociación civil. Bueno, es lo que te digo, es lo que te estoy comentando. Si usted va a un banco a sacar, tú vas a un banco a cambiar tu firma y luego te dicen, tú debes ir a constituirte como asociación civil, debes hacer valer tu derecho y sentarte con el funcionario, con el empleado del banco, porque no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo. Debe haber alguna orden, resolución de la oficina, usted me lo va a dar por escrito, porque yo no tengo necesidad de ir a constituirme como asociación civil para yo poder actuar frente a terceros, frente a la banca, frente a algún órgano. Eso ha sucedido muchísimo, me lo han consultado todos los días. Fíjate, y además tendría que decirlo Sudeban. No es que el trabajador del banco me lo dice. Muéstrame la circular de Sudeban donde diga eso. Así es. Entonces, ahí entras en otro escenario, entras en otro régimen jurídico y entras en una dualidad, porque entonces tienes la ley de propiedad horizontal y tienes la asociación civil. ¿Qué es eso? No, y que te expones a un riesgo tributario sin necesidad. Así es. Porque ya en lo que hiciste la asociación civil está tu IVA, tu impuesto sobre la renta, perdón, cantado. Nos dejaron unas preguntas por las historias. Ajá. Nos preguntaron que si el de condominio residencial debe declarar IVA mensualmente. Eso depende de qué haga ese condominio. Lo que acabamos de conversar ahorita. Lo que acabamos de conversar ahorita, que ejecutes algún tipo de actividad que constituya hecho imponible, porque si no, no lo tendrías que hacer. Porque entramos en el escenario de que independientemente de esto, sí hay una obligación de declarar. O sea, es un tema de cuidado allí. Claro, porque fíjate tú, para tú estar sujeto a una norma, tú tienes que
a mí me gusta mucho porque la primera parte, creo que es el artículo 1 o 2 de la ley del IVA, dice clarito, prestación de servicios a título oneroso. Y cuando nos volteamos a la ley de propiedad horizontal, lo primero que vemos es que esto es a título gratuito. Entonces ya ahí sabemos que esa obtención de aportes de los condóminos, me gustó la palabra, no sería sujeto, pero nuevamente, siendo muy conservadora, que yo, saben que soy bastante conservadora para temas fiscales, yo haría una consulta jurídico-tributaria para no estar expuesto. Nos dicen incluso el nombre del banco, no lo voy a mencionar, pero me hablan de una institución bancaria que obligatoriamente exige para abrir una cuenta jurídica tener la figura de asociación civil, por eso la constituimos. No hemos declarado. No. Haces la solicitud, agarre esa asociación civil y ciérrela. O sea, hagan una asamblea de socios, la cierran porque no tiene ningún sentido porque estás trabajando con dos regímenes totalmente distintos, que es la propiedad horizontal y la asociación civil, que no tiene cabida allí. En mi cuenta en Instagram creo que puse el último, el post más reciente es este. Y de eso también tienen un reel, porque es que me han escrito muchísimo. Me han escrito muchísimo diciéndome, bueno, mire, lo que pasa es que fui al banco y me mandaron que tengo que constituir una asociación civil. ¿Pero por qué? Haga la solicitud a la consultoría jurídica de su banco y haga esa misma, y usted agarra eso, se lo copia a la Cideban y va y lo entrega personalmente allí en los dos caminos, en la carreta está la Cideban. Entonces, entregue esa información y fundamente jurídicamente todo esto que estamos hablando ahorita y solicite que le cambien su cuenta sin necesidad de estarle exigiendo que constituya asociación civil. Claro, porque eso no tiene sentido. Pregunta César si los pagos por el uso del salón de fiestas constituye hecho imponible. Ajá, ¿quién está pagando por el uso del salón de fiestas? Un copropietario que estaría pagando por gastos de limpieza, no sé qué, o una persona externa. Fíjate, Mariela, que ahí yo quisiera aclarar un punto. Cuando nosotros hacemos uso de nuestras áreas comunes, por ejemplo, el salón de fiesta, yo lo estoy dando en uso. En uso. Uh-huh. Yo no estoy firmando un contrato de arrendamiento a un año, porque, ¿sabes? Son obligaciones de cumplimiento sucesivo, ¿no? Yo agarro el salón de fiesta y estoy pagando un monto que lo voy a destinar, no es alquiler. Exacto. Eso es, estoy dando en uso, la comunidad de copropietarios da en uso, acordó que cada quien cuando vaya a efectuar alguna fiesta va a efectuar un pago. ¿Para qué? Bueno, para garantizar, y generalmente para cosas a veces hasta hacemos un pequeño fondo especial de salón de fiesta y cuando tenemos que ejecutar algún pago de esa área común, la sacamos de ese fondo. Hay edificios que son súper ordenados y lo hacen de esa manera. Entonces, yo firmo con esa persona, te estoy cediendo, o sea, te estoy cediendo el salón de fiesta, vamos a firmar un pequeño compromiso donde la comunidad te cede el uso por un día. El disfrute, pues para mí eso es un disfrute. El uso y el disfrute por un día con ciertas condiciones. Ajá, me vas a dar un depósito, eso no es un arrendamiento. ¿Ves? El tema es que yo agarré ese salón de fiesta y lo convertimos, que es grande y da para una calle principal. Vamos a arrendarlo para fiestas de cualquiera. Bueno, por eso es que digo que cada caso debe ser revisado con detalle, porque hay gente creativa que ha ejecutado actos que definitivamente te exponen a la responsabilidad. A eso. A eso a lo que me refiero, que tienen que incluso ver la ordenanza que les pide su municipalidad al respecto. Porque hay fiscales municipales que van a decir, esto ustedes lo volvieron un centro de entretenimiento. Así es.
o tienen he visto edificios, por lo menos he visto edificios en la ciudad de Valencia, que tienen locales que pertenecen al inmueble y son parte como de la comunidad, pues, o sea, no son bienes arrendables. Y ¿Ves? ahí también, Esos son bienes rentables. Entonces, hay muchos edificios así que son residenciales y abajo tienen un local y se lo tienen alquilado a una de estas cadenas de farmacias, que no le voy a hacer propaganda, porque no nos está pagando. porque no me están pagando. Ajá. Entonces, ahí tienes una relación jurídica con ese tercero y tú como condominio le tienes que emitir necesariamente tienes que emitirle su Tienes que hacer tu contrato de arrendamiento, tienes que emitir la factura, todas tus cosas. una factura y tú tienes que llevar tu libro de compras y ventas. Porque entonces la Ajá. gente se confunde y dice, no, pero es que nosotros somos un condominio, no tenemos fines de lucro y no tenemos una obligación. Si tú ejecutas algún tipo de actividad como esta, debes Sí, hacerlo independientemente. son ¿Ves? un mundo los condominios. Y sobre ese tema, pues bueno, que no tiene personalidad jurídica, entonces no puede ser sujeto de ese tipo de obligaciones. O sea, es increíble. Fíjate, aquí nos pregunta Conta Integrales cuáles son nuestras redes sociales. Elitse, Ajá. A mí me consiguen por aquí por Instagram como con punto dominio, así como la palabra condominio, pero ese juego de las dos palabras, con punto dominio. Por Instagram estoy como Cortés Yelitze. por Twitter. Ah, sí, ¿verdad? Por Twitter. Por Twitter Y estoy también como, tiene un blog buenísimo. ah, También tienes un sí, blog muy bueno. sí, el blog lo ven aquí en la cuenta de Instagram, se meten arriba a la izquierda en mi biografía, ahí hay un link tree, ahí les lleva a todas las redes. O sea, le dan ahí arriba a la izquierda, así como que si estuviésemos en votaciones, arriba a la Arriba y a la izquierda, izquierda. arriba a la izquierda, y ahí tienen un link tree, y entonces ahí los manda para el blog, los manda para el Twitter, los va a mandar para el podcast que tengo que revisar a ver qué ha pasado porque alguien me dijo por ahí que no le abría, tengo que revisar qué pasó con mi podcast por ahí, parece que abre uno y el otro no, tengo que revisarlo, que ahí es donde tenemos los audios, esos audios cortos para ustedes que todos los Muy días tienen. instructivo. Bueno, y nosotros nos consiguen como @Naima Consultores en Instagram, @Naima Consulte en Twitter y en nuestro sitio web www.naimaconsultores.com. Y si les gusta TikTok, también andamos por TikTok. Ah, pronto me voy a También español. como Naima Consultores. Sí, 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 sí. Bueno, creo que ha estado bien nutrida y bien chévere esa pregunta para cerrar, porque ya no hay más preguntas por aquí pendientes, creo que las respondimos todas las que se parecían también. Ah, ya por acá hay una. Esa pregunta es para Yelitze. En el conjunto residencial no se ha protocolizado y constituido la junta. Y siempre queda como ellos allí. Siempre hay un supuesto presidente y supuestos miembros. Ajá, pero que no se ha hecho, ¿por qué? ¿Porque no hay interesado o no lo han hecho porque es un conjunto nuevo y no has alcanzado el 75%? Las razones. Hay que ver. Gracias, Mauri. Mauri dice, gracias, Mauri. Mauri dice que yo sí era mejor. Tremenda pregunta. Bueno, Teli, un mensaje para cerrar este live que ha estado tan interesante y con tanta participación. El mensaje es que se organicen, se comuniquen y busquen asesoría adecuada. No se dejen guiar por redes sociales. Ni siquiera las redes sociales nuestras, las nuestras son unas redes sociales de orientación, les damos una guía, pero cada edificio tiene que ser revisado porque hay individualidades allí, hay cosas particulares y para que se organicen y que no suceda lo que está pasando ahorita, que estamos, se está cumpliendo esto que dice mi amiga Mafalda, que lo urgente le resta tiempo a lo importante. Ujú. Ahorita, abocados de lleno
a un tema. Hay gente que está ahorita corriendo, que se está yendo para el, o sea, para el CENIAT a hacer este tipo de cosas. O sea, vamos a trabajar de una manera organizada. Siempre lo he dicho, cuando tú te sientas con el condominio y le dices, mire, es bueno que hagas este reglamento, es bueno que vayas a este sitio y hagas esta consulta, entonces dicen, no, no es necesario. No es que aquí hay una apatía grande, no es que aquí no acostumbramos a hacer eso, aquí siempre lo hemos hecho así y nunca hemos tenido problemas. Entonces, mi recomendación es que se organicen de una manera responsable, Sí. bien cómo estamos con todas nuestras obligaciones, no solo con la parte de la administración tributaria, es decir, del CENIAT, sino con terceros, con proveedores, con trabajador residencial. Exacto, yo creo que esta es una oportunidad para las comunidades residenciales, comerciales, mixtas, de eso, de hacer ese trabajo de organización. Mi recomendación es que esto es un trabajo en equipo. Eh, reitero lo que ha dicho Yelitze, las redes sociales no son fuentes, andan corriendo una imagen por ahí, Yelitze. Fuentes confiables, porque las redes dan para todo, las redes dan para hacer daño, pero hay gente que en la red, bueno, lo ves con Daniel Betancourt, lo ves con el doctor Luis Fraga Pitaluga, que o sea, son personas conocedoras cada quien en su espacio y que los ves allí muy prestos, los ves el canal de YouTube del doctor Luis Fraga Pitaluga, o sea, eso es algo que esos son referencias que, bueno, que la universidad tiene que decir, usted me tiene que seguir este canal de YouTube porque ahí está la base del derecho tributario. Entonces, sí, la recomendación es a consultar fuentes serias, Confiable. confiables, que hay bastante, y como Naima, lo haces a título personal también, Mariela. Naima, bueno, tengo que felicitarte porque eres una estudiosa de la parte de lo que es relaciones de recursos humanos, la parte tributaria, la parte gerencial, y cuentas como la mía, o sea, mira las cosas que preguntan por allí y ahí obtienen respuesta corta, precisa, y cuando la cuestión ya se alarga y tiene que ser otra cosa, automáticamente te tienes que ir a juro por la asesoría. Pero ¿Sí? es una orientación, yo creo que estos son unos espacios de orientación, de divulgación, de compartir para saber que tenemos que profundizar y que hay trabajo que hacer. Yo sí creo que esta es una oportunidad de organización para las comunidades y no dejar y como a mí me encanta usar un sticker de un Pokémon, vamos a calmarnos porque hay que trabajar con cabeza fría estas situaciones y con buena guía. Bueno, a mí me ha encantado compartir con todos ustedes esta noche, compartir con mi querida Yelitza, esta vez unida por la pantalla. Y bueno, gracias a todos por estar con nosotros hoy. Esto va a quedar grabado, lo van a poder consultar aquí en nuestra cuenta. Voy a estar etiquetada Yelitza también. Y la pueden comentar, compartir y también va a estar grabado en nuestro canal de YouTube, donde también son bienvenidos. Gracias, Mariela. Gracias a todas, a todos los que se conectaron hoy. Un saludo para ti. Chao.